Las madres también oramos por nuestros hijos. Sin embargo, ¿qué tanto lo hacen los padres? Quédate con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo. Bienvenidos a Madres de Rodillas, Hijos de Pie, este espacio especial donde todas las madres nos reunimos con el objetivo de orar por nuestros hijos. Yo sé que tú oras por tus hijos, pero qué lindo es tener este espacio en donde todas las madres nos reunimos con el objetivo de llevar a nuestros hijos a nuestro Padre Celestial. Bienvenida a ti que estás aquí en esta programación y por supuesto bienvenida a mis amigas del ministerio que están conmigo aquí en el set. Hola Omaris, hola Sandra, ¿cómo están? Excelente, Sarita, pero no solo venimos a orar, también hemos venido a reflexionar. Así porque es. como madres nos toca reflexionar sobre algunos temas de cómo estamos haciendo nuestro trabajo y a eso hemos venido y queremos colocar a nuestros hijos en las mejores manos, en las manos del que todo lo puede, Sandrita, en las manos de Dios. Así es, Omaris, y cuando nuestro corazón desfallece y nuestra mente se turba, ¿verdad? Al ver que nuestros hijos están tomando malas decisiones, que nos equivocamos, allí está Dios Todopoderoso para sostenernos, para llevarnos ante el trono de la gracia y colocar en las mejores manos, en las manos de Dios, a nuestros tesoros, como nosotros les decimos a nuestros hijos. Son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y orar es el acto de colocar a nuestros hijos en las manos de Dios. Así que bienvenidas, bienvenidos. Este es el momento propicio para aprender a orar, a escuchar la palabra de Dios y aprender a obedecer lo que Dios nos va a hablar en este día. Amén. Así es, como comentaba Omaris, este espacio también reflexionamos, aprendemos un poco, dialogamos de muchas pautas de crianza y muchos otros aspectos muy importantes en el desarrollo y la educación de nuestros hijos. Así que si te interesa en algún momento proponernos algún tema para desarrollar en Madres de Rodillas, Hijos de Pie, siéntete libre de escribirnos en latino@3abn.tv. latino@3abn.tv, o también nos puedes escribir en nuestras redes sociales Ministerio Madres de Rodillas, en YouTube, en Facebook y también en Instagram. De esta manera nosotros podemos saber cuáles son esas temáticas que a ti te gustaría que nosotros pudiéramos desarrollar y por supuesto nuestra razón de ser, que son los pedidos de oración. Si tú estás pasando por alguna necesidad particular con tu hijo en este momento, no dudes en comunicarnos. De esa manera no vas a estar sola orando. También va a haber un equipo que va a estar rodeándote con tus oraciones y nos vamos a sentir muy complacidas de poder orar por cada una de las necesidades que a lo mejor tus hijos puedan estar enfrentando el día de hoy. Así que es gratificante saber que tenemos un pueblo grande, somos un pueblo escogido por Dios, dispuesto para orar por las necesidades, no solamente de nosotros, sino por supuesto también de nuestros hijos. Así que, Sandrita, como esto es un programa de oración, no podemos continuar este programa sin una oración especial y de rodillas. Así es, Sarita, pero antes permítame compartir una promesa de Dios para cada uno de nosotros que la encontramos en el Salmo 4, el versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo. Dios, justicia mía, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. De seguro en este día hay muchas madres que están con sus pensamientos quizá en abrumación, ¿verdad? En angustia, en desesperación por ver a sus hijos en dolor. Y esta es la oportunidad que tenemos como madres de decirle, Señor, aquí están mis tesoros, mis hijos. Por favor, Señor, escucha mi oración. Así que les invito para que nos coloquemos de rodillas y clamemos a nuestro Dios. Claro que sí. Recordemos, Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Sandrita. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, oh Señor, porque podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar oportuno socorro
cuando nuestras mentes están confundidas al ver a nuestros hijos tomar malas decisiones en situaciones de problemas y dificultad. Oh Señor, como madre venimos a ti con nuestro corazón abierto, Señor, para decirte, ayúdanos, oh Señor, con nuestros hijos. Sálvalos, Señor. Amén. Llénalos de tu amor, de tu misericordia y tráelos, oh Señor, a tus brazos de amor. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Amén. Amén, Señor. Me acerco ante tu presencia, buscándote en oración, clamando a gritos tu dirección. Vengo, Padre de amor, todo lo que tengo te lo doy. Tómame y hazme ejemplo, que mis hijos puedan imitar. Sé mi socorro en el dolor y escucha mi petición. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, hijos de pie. Me traigo ante tu presencia, rogándote en oración, clamando a gritos tu protección. Vengo, Padre de amor, cumple tu propósito en él. Dale salud, la fuerza y susténtalo con tu poder. Sé su oportuno socorro, que su fe por ti pueda crecer. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, una madre de rodillas, una madre de rodillas, hijos de pie. Gracias por continuar en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hoy con un tema súper especial. Estamos en un programa de madres, dicho sea de paso, también mujeres, pero hoy le hemos dado la bienvenida a los padres a este programa porque es que a veces, Omar y Sandra, nos sentimos un poquito como acusadas y nos dicen, pero ustedes, ¿por qué cierran el programa solamente para ustedes? ¿Por qué no lo amplían, padres? Porque es que los papás también oramos y de esa manera lo podemos hacer un poco más general. Y aún así, pese a esas sugerencias, nosotros hemos continuado que somos madres de rodillas.
pero no podemos olvidar de que los padres también cumplen un papel importante dentro del rol de la espiritualidad de nuestros hijos, y dicho sea de paso, sabemos que ellos son la cabeza del hogar, pero aún así nosotras como madres nos sentimos también muy propia esa tarea de llevar a nuestros hijos a los pies del Señor, y a veces hasta pensamos que lo hacemos más que ellos. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Luego les presento a nuestro invitado del día de hoy, que va a estar comentando sobre esta temática. Pero a propósito de esto, quiero hacer unas preguntas aquí a mis amigas de ministerio, y quiero ser un poco más objetiva con la pregunta. No voy a preguntarte, Omaris, quién ora más, si tú o tu esposo, porque creo que no sería objetiva la respuesta, pero sí en tu casa materna y paterna. ¿Quién crees tú que oraba más por ti o te impulsaba más al todo el tema de la oración? ¿Tu mamá o tu papá? Bueno, Sarita, en mi casa realmente quien llevaba como todo el manejo de la parte espiritual era mi mamá. Decir que mi mamá hasta ministraba a mi papá, su parte espiritual. Okay. Entonces, claro que sí. La que tú veías siempre orando, que estaba en la iglesia. Y de hecho, estoy segura que mi mamá madruga a orar por nosotros y tiene su lista, y en cada oración no se le pasa ninguno, ni sus hijos, ni sus nietos. Pues yo estoy segura que mi mamá lo hace, uno la ve y todo el tiempo está preocupada, todo el tiempo uno va a salir y dice, vamos a orar antes de que salgan. Ella toma la vocería en este aspecto. Mi papá muy poco, mi papá muy poco. Yo creo que también ora, pero no es tan visible como mi mamá. Ok, ella toma ese liderazgo. Bueno, a mí me pasa algo similar también en casa. Mi mamá, incluso ahora que tú mencionaste eso, me acuerdo que cuando estábamos adolescentes, en la puerta del cuarto nos mandó a hacer un letrero en grande que decía, ¿vas a salir? ¿Ya oraste? Ella siempre estaba como muy interesada de que nosotros todo el tiempo estuviéramos conectados con Dios. Pero vamos a escuchar otra opinión, Sandrita, en tu caso, esa vida espiritual, tú eres una mujer de oración. Yo creo que cada vez que tenemos algún problema, una dificultad, sabemos que podemos llegar donde ti para que ores con nosotros, que sea nuestra guía espiritual también. Y todo este proceso de oración no nace de la noche a la mañana, tuvo que haber sido inculcado por alguien. En tu caso, mamá o papá, ¿quién influyó fuertemente en eso? Así es, Sarita. Y bueno, mi padre fue el que colocó esa semilla poderosa de la oración, me enseñó vivencialmente a ver a ese Dios obrando maravillas en nuestra vida. Un día vivíamos en una finca y allí muy caliente, un clima caluroso de 40, 45 grados de temperatura. Wow. Y era un sábado justo y estábamos en la casa almorzando y de repente vimos a la distancia se estaba quemando parte de la finca. Wow. Y empezamos nosotros a querer solucionar el problema humanamente y empezamos nosotros a buscar agua, a querer llamar los bomberos y no, definitivamente nadie venía porque el calor era muy intenso y la gente se estaba resguardando del calor. Así que mi papá, de vernos desesperados, él mismo se inclinó al piso y empezó a orar. Y dijo, vengan, acompáñenme en oración. Esta es la oportunidad que tenemos de ver a Dios. Confiemos en el Señor que Dios obrará a nuestro favor. Porque cada vez que nosotros mirábamos el fuego, veíamos cómo se iba acercando más a la casa. Y sentíamos que teníamos que salir de allí y quizá íbamos a perder todo. La angustia, la desesperación tocó nuestros corazones y a mis hermanos y a toda la familia. Así que, Sarita, empezamos a orar y a llorar porque sentíamos el peligro inminente. Y, Sarita, para la honra y la gloria de Dios, porque sé que Dios lo hizo así. Y en su gracia y en su amor envió una fuerte lluvia. Wow. Así que nosotros ese día quedamos tocados con el Señor y ahora para mí es una alegría conectarme con el Señor en medio de mis angustias, mis necesidades, como mujer, como madre, como esposa. Sé que tengo un Dios todopoderoso que atiende mis oraciones y que gracias a mi papá, aunque
ha sido un hombre imperfecto, débil, frágil, pero en su fragilidad ha sabido llegar a Dios Amén. y enseñarnos a nosotros también. Amén. Amén. Pero vamos ganando dos contra uno. No, pero fíjate que eso pasa y no queremos decir en este programa que los papás no oran, no queremos por supuesto ofenderlos, pero sí nos damos cuenta que en una mayoría tienden a ser más las mamás, es lo que nosotros notamos y justamente estudios también o encuestas que se han realizado notan que son las mujeres quienes están más interesadas en el área espiritual y por supuesto quienes están más preocupadas para que sus hijos sigan su creencia, la doctrina en la que han decidido creer. Así que cuando nosotros hablamos de papás, creo que nos sentimos incompetentes en desarrollar este tema porque no somos padres, porque somos madres. Así que para ser un poco más objetivas en este tema, hemos invitado a un padre que va a estar con nosotros. Así que les presento al pastor Jason Alvis, el mejor pastor del mundo. Déjenme decirles por qué, porque es mi esposo. Así que qué bendición poder compartir con él en este momento. Amor, Dios te bendiga y gracias por estar aquí en Madres de Rodillas. No, gracias a ustedes por esta invitación placentera y deseosa, porque creo que seré la voz de aquellos padres que decimos, también oramos por nuestros hijos. Y espero, querida Oma, que estemos empatados. Ah, bueno, sí, porque falta un voto. Así que gracias, pastor. Claro. Qué bendiciones contar Con todo el contigo. gusto. Y gracias por la invitación. Y quiero decirles que me emociona estar aquí, sobre todo en este canal espiritual, este canal que lleva esperanza, sobre todo porque el lugar donde yo trabajo, siempre conectados, y aprovecho para saludarlos a ustedes, todas esas personas bellas del Carmen de Bolívar, hermanos, amigos, que siguen este hermoso canal, les mando un abrazo bello. Y gracias, porque sabemos que de esta manera también comparten con otras personas. Amén. Amén, amén. Bueno, amor, a propósito del tema del día de hoy, los padres también oran. ¿Quién crees tú? A una parte más, va a ser subjetiva la respuesta, digo yo, pero ¿quién crees tú que ora más? ¿Los padres o las madres? Yo pienso que aunque ya limitaste la respuesta y casi que La direccioné. la direccionaste, sin lugar a duda oramos igual. Tanto padres como madres oramos por igual. Son una extensión de nosotros. Los hijos terminan al fin y al cabo siendo una extensión tanto del papá como de la mamá. La mamá lo lleva 9 meses y bueno, yo espero estar respondiendo esta pregunta en el transcurrir de esta entrevista. Pero para mí, como papá, les digo, oramos por igual, padres y madres juntos. Pero entonces, ¿por qué nosotras las mujeres, o pues las madres, sentimos que nosotras hacemos o nos tomamos ese trabajo más a pecho? ¿Por qué creemos nosotras que oramos más? Y pasa porque en nuestra relación yo digo, pero vamos a orar, pero yo no te veo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos...? Omar me decía que a veces le dice a su esposo, vamos a levantarnos a las 3 de la mañana a orar, y él, pero ¿por qué tan temprano? Podemos orar a las 6, que nos levantemos. Creo que a veces Mi esposo nosotros dice, somos más intensos. Dios te va a escuchar a la hora que tú ores, no tienes que hacerlo tan de madrugada. Exactamente, entonces hay circunstancias en donde Omaris puede llegar a pensar, ay, pero no está interesado, porque si está interesado se levanta a las 3, pero el punto de vista de él también es cierto, ¿y por qué tan temprano? No puede ser un poquito más tarde. Entonces, ¿por qué crees que nosotras, las mujeres, podemos pensar que nosotras lo hacemos más que ustedes? Si nos acabas de responder que es igual. Hay algo especial que quiero recordarte o que estamos aquí conversando y tiene que ver con las encuestas. No podemos ser ajenos a ese estudio. Las mujeres son más religiosas que los hombres. Eso es una realidad que no podemos evitar, no podemos negar. Hay otro aspecto que yo quiero que ustedes y todos los que estamos aquí conversando con el tema y nuestros amigos que también nos están siguiendo en el programa tengamos en cuenta. Ustedes madres, porque voy a hablar con ustedes mamás. Hay realidades que no podemos evitar. Un bebé, Dios lo diseñó, Dios los creó para que al salir del útero tenga que enfrentar un mundo diferente, un mundo extraño para él, en otra perspectiva. Por lo anterior, Dios lo creó o lo programó como para tener ciertas uniones y ciertos vínculos que le van trayendo a él paz, tranquilidad, confianza. Y ese vínculo lo va encontrando con la madre a través del tacto. Y el mejor tacto, la mejor cercanía que hay entre ellos es a través del seno, del amamantar. Ese vínculo hace que el hijo madre cree una
apego particular. Y Dios lo creó con algo particular para que el ser humano crezca con ese fortalecimiento en general. Además de esto, le va a traer una salud emocional al nene. Como le trae una salud emocional, Dios lo creó con esa conexión hijo-mamá. Pues después de haberlo traído 9 meses en el vientre, ahora a enfrentar este mundo va creando ese vínculo. Entonces podemos decir que el hijo viene como programado para estar atado a esa persona principal que ha venido alimentándolo, generándole circunstancias en la vida. Y aunque hoy en día también ha cambiado un poco porque anteriormente la mamá pues se quedaba en casa, no laboraba. Hoy en día eso ha cambiado un poco y no podemos juzgar si está bueno o está malo, porque creo que ha habido una necesidad. Sin embargo, esto ha hecho, este vínculo ha hecho que el hijo tenga mayor cercanía a una mamá. Por eso ustedes van a notar que las mamás no es que oren más o que los papás, simplemente estos vínculos que no lo podemos negar hacen que los hijos se acerquen a ellas, genere confianza, les cuenten todas las cosas que están viviendo. Partiendo de todo esto, los papás oramos de forma diferente. Los papás oramos de forma general. Para nosotros... Explícanos eso, ¿cómo así de forma general? Claro, para nosotros, una oración de un papá: Señor, bendice a mi hijo. En esa oración... En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, por supuesto. Puede llegar otras palabras adicionales, pero en términos generales, como los hombres somos muy generales, permítame esta redundancia, el papá ora: Señor, bendice a mi hijo. Ajá. Bendice, y puede hacerlo hasta por nombre. ¿Pero en qué incluye en ese bendice a mi hijo? Bendícele su esposa si se va a casar, bendice su noviazgo si va a tener novio, bendice en su universidad, bendice su crecimiento. En ese simplemente bendice a mi hijo incluye todas las cosas. La mamá es más específica, pues la mamá va a orar inclusive por aquel hilito que casi no se ve en la vida de un hijo, le gusta ser más específica. Desde esa perspectiva, ustedes, mamás, están sintiendo, oramos más que los papás, porque somos más específicas o son más específicas. Pero ¿no crees tú que los hombres también necesitan orar por cosas específicas de los hijos? Porque está bien, generalidades, pero es que hay situaciones en las que uno de mamá desea escuchar una oración específica. Estamos viviendo esta situación y uno quiere que ese papá también ore por esa situación específica y no tanto por generalidades. Porque es que esa oración tan generalizada que dices tú que los padres hacen, nos lleva a pensar que de pronto ustedes no tienen tanto interés en la vida de nuestros hijos o en el problema que está teniendo nuestro hijo, porque uno siente, pero es que está muy general, no está poniendo el problema en sí en las manos de Dios. Entonces, háblanos un poquito de eso. Que yo pienso que tiene que haber particularidades, no siempre tienen que ser generalidades. Omaris, nos pasó como cuando a nuestra hija lo iban a operar y entonces, Señor, él oraba: bendice la cirugía, permite todo, pero yo oraba: Señor, el médico, tómale su mano, que él pueda hacerlo correctamente, cada uno de los instrumentadores que están ahí al lado, que todo funcione, o sea, cada detalle de la cirugía. Y aunque él oraba por algo particular, la cirugía de su hija no era como tan extensa por cada uno de los detalles. Y cuando oraba mi mamá, peor, o sea, cuando mi mamá oraba era más específica todavía: Señor, que esto pueda pasar bien, que la hora sea la correcta, hasta por la hora, que todo marche bien, que no haya ninguna dificultad. Entonces creo que ahora lo que tú dices es cierto. Es que a mí me pasa eso. Yo voy a orar por mis hijos y si estoy orando por mi hija, yo digo: Señor, ella hoy va a ir al trabajo, permite que las personas con las que se rodeen ella haya gracia delante de esas personas. O sea, yo le oro detalle por detalle. Y yo creo que así nos debemos expresar ante Dios: Señor, está pasando esto, entonces mira, te presento cada situación. No sé si tiene que ser tan generalizado. Los padres lo hacemos, pero no somos expresivos. Tú no te vas a dar cuenta que un papá se dedique a eso. Quiero contarles a ustedes 3 aspectos que los hombres de seguro pensamos. El primero, el aspecto bíblico. Tú te vas a dar cuenta a un Abraham
orando por la esposa particular, a un siervo que su padre le encarga una tarea a su servidor y le dice, búscale una esposa para mi hijo. Y te vas a dar cuenta el papá interesado en eso. Son generalidades, pero también particularidades, porque sí lo hacemos. Yo recuerdo a mi padre tuvo un primer matrimonio, tuvo sus hijos, y a nosotros, yo lo aprendí de él, y eso me llena de alegría saber. Antes de dormir nos arrodillábamos en la cama y oraba por cada una de las hijas, de los hijos. Bendice a Blady, bendice a Dameli, son mis hermanas mayores, que nos diera la bendición a cada uno de nosotros. Quiere decir entonces que si lo hacemos de manera particular, pero hay algo... No detallamos. Hay algo que ustedes tienen y yo considero, les sugiero a ustedes que mejoren en ese aspecto. Ok, a ver. Miren. Escuchamos sugerencias. Dios diseñó al hombre para ser de confianza. El proveedor, tranquilidad, confianza. Ustedes, como en cierta manera, Dios las diseñó para estar allí siendo protegidas por el hombre, ustedes a veces son un poco más intranquilas. Como nosotros somos la parte de la seguridad en el hogar, la seguridad, nosotros creemos en un Dios que da seguridad. Ustedes se van a dar cuenta que aunque podemos estar ansiosos por una situación que nuestros hijos pasen, se la entregamos a Jesús y tenemos la completa confianza que Dios va a responder. Ustedes viven ansiosas como si no confiaran en Dios, como si no creyeran en ese Dios al cual están orando. Por eso nosotros nos arrodillamos antes de dormir. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos. En el nombre de Jesús, amén. Nos acostamos tranquilamente mientras que ustedes oran y la preocupación siguen con ella y ustedes nos ven a nosotros durmiendo y dicen, esto no le importa a mi hijo. ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo puede dormir? Creo que aquí necesitan ustedes cambiar la perspectiva. Cuando ustedes cambien esta perspectiva y empiecen a notar que los padres también lo hacemos de una manera diferente, entonces se van a sentir más confiadas y tranquilas en este aspecto. Pastor, gracias por ese consejo. Y creo que ha llegado a un punto muy bueno porque nosotros debemos cambiar la preocupación, el estrés, la angustia, la desesperación por la oración, porque es esa herramienta poderosa en la mano del Señor que nos ha dejado a nosotros para que lleguemos a Él confiadamente, creyendo que todo lo que le pedimos al Señor en oración, creyendo lo vamos a recibir. Amén, aunque como mujeres, por lo que el pastor nos está mencionando, y así muchas veces ocurre, desconfiamos del Señor. Entonces, la fe nos ayuda, la oración sumando a la fe nos ayuda a tener esa conexión vivencial con el Señor. Y eso nos hace mujeres y madres que no solamente oramos, sino que ahora creemos y vemos en la fe lo que el Señor en el futuro y ahora en el presente hará con nuestros hijos. Yo cuando escuchaba a Jason, vino a mi mente mi esposo, porque él se acuesta y a los 2 minutos está rendido. No sé cómo hace, pero él a los 2 minutos ya está profundo. Y yo le pregunto, ¿pero cómo haces para dormirte tan rápido? Entonces él me responde, es que yo no tengo sentimientos de culpa. Entonces yo no tengo cargos de conciencia. Entonces yo duermo tranquilamente porque yo no tengo cargos de conciencia. Y además de eso, yo le dejo eso a Dios y me acuesto a dormir y Él que lo solucione. Pero para los hombres es fácil decir eso. Para uno no es que uno no confíe en Dios, porque yo siento que tu consejo es un poquito acusador, porque tú nos estás diciendo, confíen en Dios, pero es que si confiamos en Dios, de verdad que confiamos en Dios, y yo creo que si las madres no tuviésemos confianza en Dios, ya estuviéramos locas. Pues nos volviéramos locas con tantas situaciones que vivimos, porque de paso dijiste algo muy importante, nuestros hijos nos cuentan a nosotros detalles, que a veces uno también por evitar una preocupación más para ustedes, uno se queda con el detalle.
y le habla a ustedes también generalidades. Entonces, fíjate que no es falta de, yo pienso que no es falta de confianza en Dios. Yo pienso que es que tenemos una información de pronto extra que ustedes no tienen y que de alguna manera nos inquieta. Ahora, yo confío en el poder de Dios. De hecho, confío y le pongo todas las cosas en manos de Dios, pero a mí me inquieta es la decisión que va a tomar mi hijo o mi hija. No es la falta, no es que Dios no va a actuar. Lo que nos inquieta a la mamá, a las madres, pienso yo, no es el poder de Dios, sino si mi hijo va a aceptar ese poder en la vida de él. Eso nos puede inquietar y no sé si a ustedes eso no los inquieta. De seguro puede ser un asunto de estudio de otra temática, pero los padres creemos que Dios tiene el control. Y como somos esa parte de seguridad, creo que nosotros tenemos ese ADN innato en nosotros de tranquilidad. Somos la parte, el polo a tierra, el tranquilo, todo va a estar bien. No es que no nos importen, pero si una persona está preocupada y el otro también está preocupado, va a haber mucha desestabilidad en el hogar. Dios tenía que poner los pies sobre la tierra, como ayer. Hay momentos en que el hombre toma decisiones y son ustedes mamás que tienen que decirnos a nosotros, miren, esto es de esta forma, y nosotros eso nos da cierta tranquilidad. Por eso a veces parecemos como más rudos, diferentes, tranquilos. Dios dice en su palabra, echad toda vuestra ansiedad, que Él tiene cuidado de nosotros. Así dice Dios en su palabra. Los hombres y las mujeres lo creen, pero nosotros, por el ADN, por nuestras personalidades, porque somos quizás un poco menos emotivos que ustedes, nos intranquiliza menos las cosas, nos intranquiliza menos. Por eso, o mejor, nos tranquiliza más todos estos aspectos. Por eso nos vamos a acostar tranquilos, confiados, todo va a estar bien. Yo tengo la completa seguridad porque somos hombres y como yo genero esa confianza, esa seguridad, estoy confiado también en el Dios que nos da esa paz. O sea que podríamos decir que quizás en algunas circunstancias ustedes se muestran tranquilos, aunque a lo mejor quizás no le estén, para brindarnos a nosotros de pronto esa tranquilidad. ¿Puede ser o no? De seguro, los hombres, uno lo siente de otra manera, pero el cerebro para mí, en el caso particular, me dice, recuerda, tú tienes que ser la parte tranquila de la situación, todo va a estar bien. ¿Por qué van a salirse de control? Todo va a estar bien y empiezo a trabajar mi mente, es en el caso particular, empiezo a trabajar mi mente, todo va a estar bien. Dios dijo que todo va a estar bien y si Él dijo que todo va a estar bien, de seguro en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y de esa manera yo tengo paz en mi corazón y estoy convencido que la mayoría de los caballeros, de los padres, tenemos esa seguridad porque Dios la puso. Así como puso esa conexión madre-hijo natural para que el hijo tenga ese afianzamiento en este mundo diferente en el que va a vivir, también le puso eso en el hombre para que sea la parte protectora, tranquilizadora, de seguridad. Por eso presentamos ese tipo de actitudes frente a circunstancias. Muy bien, entonces teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando, yo creo que necesitamos ahora llegar a un punto en el que cada una de nosotras como madres podamos no solamente entender esto, sino poner en práctica y de qué manera hasta podríamos invitar a nuestra pareja y unirnos y ver hasta qué punto podemos hacerlo, pero esto lo vamos a hacer después del reto que Jenny está preparando para cada uno de nosotros, así que todos muy atentos porque ahí involucra también a padres, así que todos en la familia vamos a escuchar este reto que Jenny ha preparado para nosotros, tanto madres como padres. Escuchemos. Todopoderoso les acompañe y un saludo muy especial para el pastor Jason, que hoy aprendimos que también los padres oran, pero a su manera. Es por eso que en el día de hoy te traigo un reto muy especial y es a ti, mamá. Quiero que invites a tu esposo para que oren por todas las cosas positivas y negativas que tienen nuestros hijos. Recuerden que si nos unimos en oración, el Señor orará grandes y maravillosas cosas en la vida de nuestros pequeños. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que mientras estemos de rodillas, nuestros hijos permanecerán de pie.
Muy bien, aquí tenemos entonces el reto que Jenny nos propone y es que nosotras involucremos a nuestros esposos y ahí tenemos que ver, cada uno tiene personalidades diferentes y yo me imagino que la forma como yo tengo que invitar a mi esposo a que hagamos una compañía de oración es diferente a como Maris tiene que planteárselo, a como Sandra se lo plantea a su esposo y bueno, ahorita le vamos a preguntar también entonces de una manera quizás un poco más general cómo lo podemos hacer. Sandrita, porque definitivamente es importante que podamos estar unidos. Así es, me ha gustado mucho, pastor, gracias por la excelente reflexión. Como madre necesitamos aprender a conectarnos con Dios, a entender que nuestros esposos también oran, que son un equipo con nosotros, que necesitamos rodear a nuestros hijos en amor y en oración, de tal manera que cuando lo tengamos en ese cerco protector de amor y oración van a sentirse seguros en ese nido que el Señor nos ha dado, que es nuestro hogar. Así que es una oportunidad que Dios nos da para involucrar a nuestros hijos en la oración, para involucrarnos como familia en oración. Así que, pastor, en este momento cuando nuestros hijos van al colegio, nosotros como madres también trabajamos, los padres también, ¿cómo podemos hacerlos para involucrarnos todos como familia en oración, para que ese legado continúe y que como familia podamos estar siempre comunicados? Pero no solamente comunicados en este mundo, sino comunicados con una perspectiva espiritual hacia el futuro, y es orar para que Cristo venga pronto, orar para que nosotros seamos realmente esas madres de oración fervientes y constantes. ¿Qué podemos hacer, pastor, para estar allí con la llama prendida de la oración siempre en nuestro hogar? Querida Sandra, lo primero que las mamás necesitan saber, o mejor, desaprender, es la idea de que solo a ustedes les interesa a sus hijos. Cuando ustedes tengan eso claro, ustedes van a empezar a ver otra perspectiva de nosotros los papás. Van a entendernos mejor, que sí nos importan, que sí estamos interesados. Por supuesto, hay excepciones, porque alguien puede decir, pastor, eso lo dice usted porque su hogar es cristiano. Pero hay excepciones tristes en que el padre no es creyente. Pero tú me has hecho una pregunta directa. ¿Qué podemos hacer para nosotros los que somos creyentes? Sabiendo esto, que ya ustedes se quitan ese chip de que los padres no nos importan, invítennos a orar. Invítennos. Nosotros estamos interesados, pero sepan hacerlo. ¿Por qué sepan hacerlo? Porque ustedes llegan acusando. Es que a ti no te importan nuestros hijos. Y eso enseguida va a crear una barrera natural. Es que tú no oras ni siquiera por ellos. Tú no oras ni siquiera por ellos. Y ahí, que eso puede ser también otro tema que me gustaría. Pastor, ¿hace cuánto que tú no oras por nuestros hijos? ¿Hace cuánto? Tú no puedes decir eso. Madre, no puedes, bueno, lo piensas, pero no deberías decirlo, no deberías pensarlo, deberías pensarlo mejor de otra perspectiva, que oramos de forma diferente, ¿verdad? Sí, pastor, justo allí un pensamiento. Si alguien está interesado en dividir a la familia, es Satanás. Y justo allí, en este momento de oración, de conexión con el Señor, Satanás va a colocar esa bandera, va a querer colocarla, pero en el nombre del Señor nosotros tenemos que ser intencionales y buscar esos momentos propicios, esos espacios especiales para conectarnos directamente con el Señor. Claro que sí. Y otra cosa que quería y quiero destacar en cuanto a tu pregunta es en el aspecto, ustedes tienen una ventaja sobre nosotros. Y es la conexión que hablamos al principio. Esa conexión les ayuda a ustedes a tener mayor acercamiento espiritual con los hijos que con nosotros mismos. Porque nuestros hijos a nosotros nos van a contar algunas cosas como, papá, necesito comprar esto, porque así está diseñado. El papá es el que técnicamente va a trabajar, la mamá queda con su hijo educándolo, eso va creando ciertos vínculos y ciertas confianza adicional que los papás no tenemos. Entonces ustedes, sin acusarnos, sin señalarnos, sin decir que no lo hacemos, pidan que hagamos un plan de oración con nuestros hijos. De seguro... No será a las 3 de la mañana como propone Omar. Busquen una forma. Es que
a veces, y somos injustos porque uno dice, es que la mamá no trabaja, el papá sí, es que en la casa también se trabaja, ¿verdad? Sí, se trabaja mucho, pero en la madrugada a veces es mejor orar, o a veces no, es mejor orar por la tranquilidad, no van a estar corriendo, pero háganos saber eso. Amor, es que ya tú a las 7 tenemos que estar saliendo, los niños van a salir a estudiar, no vamos a tener ese tiempo. Me gustaría que dedicásemos unos 10 minutitos a orar, 15 minutitos a orar antes de empezar el día juntos por nuestros hijos. También antes de acostarse, uno ahí en la cama, ustedes le dicen, amor, imagínense que está pasando mi hijo, el hijo nuestro está pasando por esto, por esto, por esto. Es posible que ustedes lleguen a sentir que a nosotros no nos importa porque, al grano, díganme qué es lo que... Porque a veces somos así, los seres humanos, pero el hecho de que seamos así, no quiere decir que ustedes dejen de hacerlo, tienen que hacerlo. Los hombres, en cierta manera, nos convertimos en hijos. Y ustedes saben que el hijo, solo que ustedes con nosotros no van a discutir ese tipo de cosas. Con el hijo ustedes se lo repetirán todo el tiempo, porque así dice la palabra de Dios, y se lo repetirá hasta al acostarse, al levantarse. Pero de esta manera, aunque nosotros parezcamos gruñones, parezcamos que no nos va a interesar, que queremos ir al grano, contémoslo, háganlo, créanmelo, háganlo. ¿Se acuerdan de esa parábola que habla de la viuda y el juez injusto? Ese juez no quería escucharla, aparentemente, pero llegó un momento en que fue tanta la insistencia de esta mujer, sabia, perseverante, insistente y con buenos términos, No con cantaleta. No con cantaleta ni con juicio, porque aquí hay un problema que es un señalamiento. Ustedes no lo hacen, a ustedes no les importa. Incluso hay un dicho en Colombia muy popular que dice, los hijos le duelen es a la mamá. Y directamente. Eso es peligroso. El problema es que tú dices, aunque nosotros digamos, pero es que en esa respuesta al grano o en esa respuesta, otra vez me vas a contar lo mismo, en esa respuesta hay como que una indiferencia y uno logra sentir la indiferencia. Entonces yo también le diría a los padres, escuchen a las madres, no sean tan así como tan al grano, y sabemos que a ustedes les gustan las generalidades, pero los padres también, así como ustedes están, como tú nos estás diciendo que aprendamos, ustedes los padres también pueden aprender a escucharnos y a escuchar detalles de la vida de sus hijos, no solo las generalidades. Y también les doy ese consejo a los padres, aprendan a escuchar los detalles de la vida de sus hijos. A veces yo siento que nos ponen en automático. Como estamos hablando y si nos está escuchando, mueven la cabeza un par de rato, pero cuando uno pregunta como, ¿cómo fue? ¿De qué era que estaban hablando? Como que a veces nos ponen en automático, yo siento eso. Sí, mira, Oma, si uno de tus hijos te dice cuando tú le estás hablando y dándole un consejo, mamá, es que tú sí eres cantaletosa, con el hecho de que te diga así, ¿ya tú dejas de hacerlo? No, para nada. ¿Por qué? Yo busco otro momento que sea propicio y se lo digo de otra forma, pero se lo digo. Ahí está. Yo creo que ahí están las estrategias que ya uno puede usarlo. Solo que podríamos llegar entonces a otro tema. ¿A ustedes les importa más sus hijos que su esposo? Es posible que den ese punto o esa forma de creencia, que a ustedes les importa más sus hijos inclusive que su esposo, que también puede llegar a ser un peligro dentro de las relaciones. Pero los esposos, sin lugar a dudas, nos importan los hijos y lo que le pasa a los hijos. Nos toca hacer esa parte de seguridad, de tranquilidad, de confianza. Creemos que ustedes hay cosas que se toman demasiado a pecho. Hay cosas que, amor, tranquila, eso no va a pasar más de allí. Y ustedes necesitan saber eso. Pero me gusta tu consejo y lo voy a tomar para mí. Sarita, Bueno, yo te digo después, Omar, y sí lo puso en práctica. Sarita, y hay algo que me ha llamado mucho la atención en la reflexión, que nosotros debemos estar unidos. Tanto el padre como la madre debe estar unida de tal manera que hagamos un bloque común. Y a la vez estamos enseñando a nuestros hijos que la mamá y el papá están unidos en oración, que esa bendición de orar es un secreto maravilloso que tiene el hogar, y que sus papás pueden tener diferencias, pueden tener pensamientos quizá un poco diferentes, pero allí la unidad en la oración hace que el hogar
marche y que perseveremos en la fe, que perseveremos en la... No somos madres perfectas, ni padres perfectos, pero la promesa de Dios para nosotros es que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Y hablando de diferencias, Sandrita, ya que tocaste ese punto, la pregunta justamente anterior hablaba de cómo nosotros podemos involucrar a nuestros esposos en todo este proceso de oración y hacerlo juntos, no que cada quien lo haga por aparte, sino también ahora puede pasar que alguna de las madres que nos estén escuchando tenga un esposo inconverso, un esposo no creyente, que probablemente la oración no sea su rutina diaria, que probablemente lo haga esporádicamente o en su defecto no lo haga, pero para nosotras como madres es muy importante esa conexión con Dios. ¿De qué manera, si mi esposo no es cristiano o no asiste a mi iglesia, yo cómo puedo involucrarlo en este proceso de oración que creo que puede ser un poquito diferente e inclusive hasta nosotras mismas podemos ni siquiera considerar la idea de que él se una en oración porque pues como él no es cristiano, él no cree en eso, probablemente no. Así que dentro de tu experiencia pastoral, que por supuesto conoces a muchas damas que son líderes dentro de la iglesia, que trabajan dentro de la iglesia, que son mujeres muy espirituales, pero que no comparten esa misma creencia junto con su esposo. ¿De qué manera ellas pueden involucrarlos a ellos? Hay algo que sucede y debo hacer una confesión aquí. Y los hombres somos direccionados por ustedes, mujeres. Y tengo que confesarlo porque la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, dice la palabra, con sus propias manos la derriba. Ustedes tienen una influencia tan abismal en la vida de un ser humano que hay un pensamiento libre, anónimo, que yo he decidido creerlo. Y es que el hombre puede ser lo más espiritual posible, pero se consigue una mujer insensata, déjeme usar esta frase dura, difícil, insensata, una mujer no creyente, y terminará más temprano que tarde o con la tristeza del corazón desviando al hombre. Nos vamos a dar cuenta de un Adán que no había pecado, dice la palabra, pero escuchó, dice la Biblia, es por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del fruto, nos damos cuenta que ustedes tienen una influencia positiva. Ahora, en el ámbito contrario, el hombre puede ser lo menos espiritual posible, pero se consigue una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer constante y perseverante y confiada en el Señor. Y los hombres, aunque parezcamos rudos, óiganme bien esto, aunque parezca que no nos interesa, la influencia positiva de ustedes siempre nos va a atraer. Por supuesto, se los dije anteriormente, Dios nos creó con cierta seguridad, y esa seguridad se puede convertir en orgullo, mal orgullo, y ese orgullo hace que nos volvamos toscos, rudos, y que pareciera que no les importara lo que ustedes nos están diciendo, pero créanmelo, sí nos importa. Y como sí nos importa como hombres, creyentes o no creyentes, la tarea que puedes empezar es, número uno, así como tú vas a orar por tus hijos, ora por tu esposo. Ora por él, ve estando tú y sola con el Señor, lucha con el Señor. Señor, permite que mi esposo pueda llegar a ser un hombre entendido. Segundo aspecto importante, siéntate con él en el buen término, en las buenas circunstancias, y hagan esta conversación, que esto va a servir también como un tema de comunicación en pareja. Amor, ¿qué crees tú que nuestros hijos espiritualmente necesitan? Eso puede ser una de las maneras en que el esposo reaccione de una forma particular. Bueno, es posible que a ellos les falte más conexión con Dios o que no van a la iglesia, yo veo que no están asistiendo a eso, porque yo quiero ser una mejoría. Tú le estás preguntando su opinión sobre esto, pero a la vez es una forma de trabajar con él para que se involucren en la parte espiritual de los hijos. Okay. Y entonces, amor, ¿no te gustaría que dedicáramos a orar este espacio? Invítalo. Ya les dije que sin acusarlo, porque cuando el hombre se siente acusado, ahí sí lo habrás perdido por completo. Sin acusarlo, invítalo. Amor, me gustaría que me acompañes para que oremos, porque esta semana tiene mi hijo exámenes en su universidad, va a tener esto y lo más natural que va a decir es, yo no tengo tiempo para esto. Mi amor, un poquitito, ven, vamos un poquitito.
Insístele. Solo 2 minuticos, no te vas a demorar. Un minutito, ven, vamos aquí, Señor. Y esa oración, escúchame, esa oración tiene que ser general. Recuerda que tú lo estás instruyendo, porque él no es creyente. No vas a saber. Una oración de 1 hora y arrodillado. No, ¿cómo va a hacer eso? Porque él se va a sentir incómodo, aunque al final lo terminará agradeciendo, se va a sentir muy incómodo. Y la cuarta es hacerle ver que estamos en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y este sinnúmero de circunstancias. Por lo anterior, es importante orar por la salvación de los hijos, es importante orar por la protección de los hijos y, por supuesto, para que les vaya bien. Amén. Amén. Yo creo que por primera vez en Madres de Rodillas, Hijos de Pie, vamos a orar padres y madres, porque tenemos un padre con nosotros en este momento y la oración será justamente después de la pausa. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. Deseamos que usted también participe en el programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, enviando su petición de oración a latino@3abn.tv. Puede hacerlo por WhatsApp +1 618 218 3936. Envíe sus comentarios, sugerencias a temas a tratar y su petición de oración. Continuamos con este tema totalmente interesante donde padres y madres se unen para orar por sus hijos. Hoy con un invitado especial, Pastor Jason Alvis. Amor, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este momento y vamos a orar. Porque hoy aprendimos la importancia que padres y madres se unan con un solo propósito, la educación y la inspiración espiritual para nuestros hijos. Así que hoy serás afortunado de orar con nosotras las madres. Así que, ¿qué te parece? Por supuesto, y déjenme compartirles, como soy el pastor, compartirles esta oración que dice la Biblia o esta invitación de parte de Dios. El Señor le habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Así que yo creo que esta es una invitación especial para que lo hagamos, pedirle al Señor la bendición que ha propuesto para nosotros. Oramos. Amén. Querido Dios y Padre, que estás en los cielos, pero que también has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, hoy, mañana y siempre. Amén. Querido Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Nuestros hijos, Señor y Padre, también tienen esas luchas y las viven a diario. Luchas que ellos tendrán que enfrentar y solamente ellos con tu ayuda pueden vencer. Hay unas circunstancias en las que ya nosotros como padres no podemos hacer nada. Por eso en esta oración los entregamos a ti, para que por medio del Espíritu Santo ellos puedan obtener la victoria, te puedan honrar, te puedan glorificar y al final nosotros poder presentarte como familia, como padre y madre a nuestros hijos y decir: Señor, he aquí nosotros y esta grey que tú nos has entregado. Amén. Por eso bendícelos a ellos en sus decisiones emocionales, en sus emociones académicas, en sus actividades académicas, en sus hogares, los que son casados, los que están pasando por situaciones difíciles en sus matrimonios. Los entregamos sabiendo que tú vas a responder, los vas a cuidar y con la confianza que tú actuarás por ellos. Amén. Ayúdanos a los padres a escuchar a las mamás también. Amén. A ser buenos oidores, hacedores y a ellas también ayúdalas para que puedan entender que a los padres también nos importan los hijos y oramos por ellos. Amén. Pero ayúdanos a nosotros los padres a hacérselos ver a ellas también. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Y Amén. amén. ¿Recuerdas la última vez que al Señor viniste con todas tus cargas? Has hecho oración, has
Señor, bendecirte con su poder. ¿Qué tiempo hace ya que no escucha su voz, ni goza su santo cariño? Es tu amigo en verdad, de ti cerca está, por los lazos de la oración. ¿Recuerdas la última vez que al Señor viniste buscando su ayuda? Clamaste con fe, decías gozar el inmenso poder de Dios. Si quieres tener, recibir bendición, verás que su amor no se acaba. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está, por los lazos de la oración. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está, por los lazos de la oración. Siempre será una bendición sentirnos resguardados por nuestro Padre Celestial, así como por supuesto nuestros hijos se deben sentir resguardados por sus padres. Cada una de nosotras tenemos un ministerio de oración y hoy hemos aprendido que los padres también tienen un ministerio de oración, que probablemente no es como el que nosotros deseamos, pero que sí existe, que sí está, y yo creo que cada una de nosotras como mujeres, como madres, tenemos que aprender a involucrar a nuestros esposos. Unas últimas palabras para las mamás, querido pastor. Bueno, más que para las mamás, déjeme que hablemos para los padres. Padre, involúcrate más en la oración por tus hijos, que tu esposa, que la mamá se sienta que tú estás interesado en eso, que tú amas a tus hijos como sé que lo haces, como lo hacemos, pero que ellas puedan sentir ese apoyo, esa fortaleza, no solo económica, no solo la seguridad que generamos nosotros los esposos, sino también ellas esperan de nuestra parte un apoyo espiritual para orar por nuestros hijos. Muchas gracias, Pastor Jason, muchas gracias, Omar y Sandra, y por supuesto a cada uno de ustedes por estar con nosotros en un programa más de Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Que el Señor pueda estar con ustedes siempre. Recuerda que tenemos que orar, porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y cuando las madres del Señor oran por cada uno de sus hijos, ténganlo por seguro que van a suceder cosas extraordinarias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales, Ministerio Madres de Rodillas y latino@3abn.tv. Bendiciones para todos.